Hola a todos, el día de hoy venimos a hablarle de la oferta y la demanda agregada. Nuestro grupo está conformado por Brigitte Leal, Giret Puentes, Heidi Sierra y Julián Hurtado. La oferta agregada es la producción total de una mercancía que las compañías estarán prestas a llevar al mercado. Esto irá variando según el nivel promedio de precios. Así, cuando mayor sea la cotización del bien, las firmas se verán incentivadas a aumentar el número de unidades producidas. Factores de la oferta agregada. Los principales factores de la oferta agregada son el nivel medio de precios. Cuando los precios suben, los beneficios tenderán a aumentar. Asimismo, ocurrirá lo contrario cuando los precios disminuyan. Esta variable es la que más afecta el comportamiento de la oferta agregada y debido a ello, estudiar cuál es la tarifa adecuada se convierte en una tarea esencial en las empresas. Los costos de producción es la suma de lo que han costado los factores de producción y la tecnología empleada para combinarlos. Así, al aumentar el precio de los insumos o de los medios para transformarlos, los beneficios empresariales tienden a disminuir. En dicho escenario, la oferta agregada se reduce, del mismo modo cuando los costos de producción disminuyen. El efecto es justo el contrario. Las expectativas empresariales. La oferta agregada también depende de las proyecciones que se realicen sobre una economía. Esto a su vez condiciona los objetivos. Por ejemplo, cuando la coyuntura económica es favorable en un país, las distintas firmas aumentan su inversión. Por el contrario, ante una crisis económica o conflictos políticos y sociales, la confianza de las organizaciones se reduce y con ello cae la oferta agregada. Agentes productivos del territorio. Como indicador macroeconómico que es, se refiere a la oferta total de todos los agentes productivos del territorio, como los siguientes. Tierra. Es un factor productivo y un término usado ampliamente por los economistas que incluye no solo la tierra cultivable, sino también otros recursos naturales que vienen con la tierra, como por ejemplo el recurso geológico. Trabajo. Representa el tiempo y las capacidades intelectuales y físicas que las personas dedican a las actividades productivas. Capital. Los recursos de capital son los bienes que no se destinan al consumo, sino que se emplean para la producción de otros bienes. Dentro de esta categoría de bienes se incluyen las máquinas, las herramientas, las computadoras, los edificios, los camiones, etc. Recursos naturales. Se refiere a todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo. Esto es la tierra, los minerales, el agua, el aire, etc. Cambio tecnológico. Es el beneficio obtenido por introducción de una tecnología nueva para el mejoramiento de la productividad de los factores. Productividad de los factores. La literatura sugiere indirectamente que las medidas de libre mercado tienden generalmente a acelerar el crecimiento de la productividad, ya que por ejemplo los países cuyo estado es más pequeño y mantienen abiertos los mercados, no ponen barreras a las importaciones y fomentan el comercio exterior, crecen más deprisa. Resultados que busca el estudio de la oferta agregada. Lo primero que hay que aclarar es que es una estimación de lo que va a suceder en el futuro, por lo que no es el estudio de lo que han producido en un periodo pasado, sino de lo que están dispuestos a producir en un periodo futuro. Cálculo de precios de los productos o servicios ofertados. En cuanto al nivel de precios, hablamos de precios medios de todos los productos y servicios existentes. Es decir, los precios se promedian basándose en el costo incurrido en cada producción. Oferta agregada a corto plazo. A corto plazo, el casi único factor de la oferta agregada será el nivel de los precios porque el porcentaje de los costos fijos será mucho mayor, ya que hay costos como los salarios que tienden a no variar a este plazo corto. El corto plazo macroeconómico es un periodo durante el cual algunos precios se mantienen fijos. El PIB real se ubica por debajo, por encima
o el PIB potencial al mismo tiempo. La tasa de desempleo se encuentra por encima o por debajo de su tasa natural de desempleo. La curva de oferta agregada de corto plazo es la relación entre la cantidad de PIB real ofrecido y el nivel de precios en el corto plazo. Es decir, cuando la tasa de salario nominal, los precios de otros recursos y el PIB potencial permanecen constantes. La curva de oferta agregada a largo plazo muestra la relación entre el nivel general de precios y la producción agregada que existiría si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fuesen totalmente flexibles. Las variaciones en el nivel general de precio a largo plazo no influyen en la producción agregada a largo plazo. Sabemos que el PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo de tiempo. Y es uno de los motivos que provoca la distinción entre la oferta agregada a corto plazo y la oferta agregada a largo plazo. Evidentemente, los cambios que se muestran en la producción potencial determinarán los distintos desplazamientos de la curva de oferta agregada a largo plazo, y estos cambios estarán originados por los cambios de los factores principales que afectan al crecimiento a largo plazo, como el factor trabajo, el capital físico, el capital humano y el avance tecnológico. La demanda agregada es la variable fundamental que mueve la actividad económica. Representa el gasto total que están dispuestos a realizar los agentes económicos en el interior del país con la independencia de su nacionalidad y en un periodo determinado de tiempo. Como su nombre indica, agrega una serie de magnitudes: la demanda de bienes de consumo privado, la demanda de bienes de inversión privada, la demanda o gastos del sector público y la demanda de los mercados internacionales. También decimos que es la cantidad total de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a gastar durante un periodo de tiempo. No se está diciendo que sea la cantidad de bienes y servicios que los consumidores gastan realmente. Es decir, que la demanda agregada es una estimación global de los gastos de una economía. ¿Cómo calcular la demanda agregada? Para calcular la demanda agregada se puede utilizar los mismos métodos que para calcular el PIB. No obstante, la demanda agregada se asocia con el gasto, por lo que se calcula por el método de producto, es decir, desde el punto de vista de lo que se ha gastado la sociedad. Dentro de este cálculo se tienen en cuenta el gasto de las familias, lo que se ha gastado en inversión, el gasto de las administraciones públicas y por último las exportaciones netas, que es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. De esta manera la fórmula de demanda agregada quedaría así: demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Consumo es el gasto que hacen las familias en bienes y servicios, incluidos los que se producen en el extranjero. Inversión, representado por la I, indica todas las inversiones que han hecho las empresas: maquinaria, bienes de equipo, vivienda, etc. Gasto público son las compras que realiza cualquier administración pública, gastos que hace a cambio de bienes y servicios. Dentro de estas no están incluidas los gastos en desempleo, pensiones, porque son transferencias que se hacen a cambio de ningún bien ni servicio. Exportaciones netas significa exportaciones menos importaciones o exportaciones. Son los productos producidos en un país y comprados por los residentes de otros. Importaciones son los bienes y servicios producidos en un país y comprados por los residentes del país. Su diferencia tiene el objetivo de mostrar únicamente el gasto producido únicamente dentro del país. Por otro lado, la demanda interna es el gasto en bienes y servicios público y privado e inversión que hacen los residentes de un país durante un determinado periodo de tiempo. Por tanto, la demanda agregada es igual a demanda interna más exportaciones netas. La curva de demanda agregada. La curva de demanda agregada representa gráficamente todas las combinaciones entre el nivel de precios y la producción nacional con el mercado monetario y el mercado de bienes.
Cuanto más altos sean los precios, menor será la demanda agregada. El modelo ISLM representa la curva de demanda agregada. Representamos en el eje de ordenadas el nivel general de precios simbolizado como P y en el de abscisas la producción total de la economía, es decir, el PIB real. Podemos observar una línea decreciente, es decir, la curva de demanda agregada tiene pendiente negativa, al igual que la curva de demanda de mercado de un bien, ya que al bajar los precios, manteniéndose constantes las demás variables que pueden afectar a este gasto total, la cantidad demandada por los agentes aumenta. Asimismo, al aumentar el nivel medio de precios, la demanda agregada disminuirá, ya que se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el mismo dinero. La demanda de un bien nos dice que cuando aumenta el precio de un bien concreto, la cantidad demandada de ese bien disminuye, ya que los consumidores cambian el consumo de ese bien a otros bienes. Pero cuando estamos frente a la demanda agregada, lo que estamos considerando es una variación simultánea de los precios de todos los bienes de la economía. Si los consumidores en un momento determinado deciden comprar, por ejemplo, menos discos pero más libros, la cantidad total de bienes que demandan no tiene por qué variar necesariamente. Este análisis nos llevará a las dos principales razones por las que la curva de la demanda agregada es decreciente: el poder adquisitivo de los consumidores y el tipo de interés. El poder adquisitivo está determinado por los bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero, dado los precios de estos bienes y servicios. El tipo de interés es la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. También puede decirse que es el interés de una unidad de moneda en una unidad de tiempo o el rendimiento de la unidad de capital en la unidad de tiempo. Existen dos efectos. 1. Efecto riqueza de un cambio en el nivel de precios agregado. Efecto que tiene una variación del nivel de precios agregados sobre el poder adquisitivo de los activos de los consumidores. Y 2. Efecto tipo de interés de un cambio en el nivel agregado de precios. Efecto que tiene sobre el consumo y la inversión una variación del nivel agregado de precios que modifica el poder adquisitivo del dinero de los consumidores y las empresas al aumentar el tipo de interés. Existe una serie de factores determinantes de la demanda agregada, siendo los más importantes: las expectativas de los consumidores y las empresas, la riqueza de las familias, el tamaño del stock existente de capital, los impuestos y el gasto público, la oferta monetaria y los tipos de interés. Cambios de las expectativas de consumidores y empresas. Tanto las familias como las empresas basan sus gastos en inversiones futuras en las rentas y ventas que esperan obtener respectivamente. Cambios de la riqueza de las familias. Es obvio que si el valor de los activos en manos de las familias aumenta, también aumentará su poder adquisitivo y con él el gasto agregado y la demanda agregada. Tamaño del stock existente de capital físico. Para las empresas, su stock de capital físico existente es muy importante a la hora de tomar decisiones futuras de inversión, ya que dependiendo de su volumen ejecutarán más inversiones o menos. Por ejemplo, si las expectativas de las familias o empresas son optimistas, o aumenta la riqueza de los consumidores o disminuye el tamaño del stock del capital físico, aumentará la demanda agregada, no solamente para uno solo de los niveles de precios, sino para cada uno de ellos, desplazando su curva hacia la derecha. La demanda agregada depende del nivel general de los precios, de las expectativas de las familias y empresas, de la riqueza de las familias, del tamaño del stock existente del capital físico. Pero también depende de otros factores como los impuestos, el gasto público y la cantidad de dinero en circulación o el tipo de interés. Pues bien, mediante la aplicación de la política fiscal y la política monetaria se puede influir en estos factores, incentivando la demanda agregada cuando ésta sea suficiente o contrayéndola cuando sea excesiva.
Existen dos tipos de política fiscal y política monetaria. Política fiscal. Conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, principalmente mediante la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público con el fin de obtener un crecimiento de la producción, reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad de precios. Estas dos formas totalmente contrarias de aplicar a la política fiscal son conocidas como política fiscal expansiva. Se aplica cuando la demanda agregada es insuficiente y por lo tanto hay capacidad productiva sin utilizar, generándose desempleo, generalmente en épocas de recesión o de crisis. Su objetivo es estimular la economía para aumentar la demanda agregada mediante el aumento del gasto público y la rebaja de impuestos. Podemos observar este efecto de la política fiscal expansiva gráficamente, donde P representa el nivel de precios y Q la cantidad de producción. Partimos de unas curvas de oferta agregada, OA, y de demanda agregada, DA1, con un punto de equilibrio, E. El aumento del gasto público o la reducción de impuestos provocará un incremento de la demanda agregada, desplazando su curva hacia la derecha, de DA1 a DA2, desarrollándose un exceso de demanda, ya que el precio de la demanda ahora es Q1, mientras que la oferta agregada permanece en QE. Política fiscal restrictiva. Se aplica cuando la demanda agregada es excesiva y existe, por lo tanto, una elevación significativa de la inflación. Su objetivo es estabilizar los precios mediante la reducción del gasto público y la subida de impuestos. Podemos observar este efecto de la política fiscal restrictiva gráficamente, donde P representa el nivel de precios y Q la cantidad de producción. Partimos de unas curvas de oferta agregada OA y de demanda agregada DA1, con un punto de equilibrio E. Una reducción del gasto público o un aumento de los impuestos provocará una disminución de la demanda agregada, desplazando su curva hacia la izquierda, pasando de DA1 a DA2, con lo que la producción se reducirá de QE a Q1 y con ella el empleo y la inflación. Resumiendo, como hemos podido comprobar en este apartado, los mecanismos, objetivos y efectos de la política fiscal expansiva para luchar contra el desempleo son contrarios a los de la política fiscal restrictiva, que son para luchar contra la inflación. Política monetaria. Existen dos tipos de esta política. O sea, la política monetaria expansiva, que es aquella que busca un aumento del gasto en la economía, o sea, es decir, un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda agregada a través de un aumento de la cantidad de dinero en circulación y un menor tipo de interés. ¿Qué provoca la política monetaria expansiva en el aumento del gasto? O sea, ambas medidas aumentan la cantidad de dinero en circulación y el bajo de los tipos de interés. Contribuyen a aumentar el consumo y la inversión, lo que eso supone es que es un aumento de la demanda agregada. Por ello, en el gráfico, el DA desplaza hacia la derecha al haber un mayor gasto. La empresa aumentará la producción y contratarán más trabajadores, o sea que aumenta el empleo. Como la demanda está subiendo, las empresas aprovechan para subir los precios. La política monetaria contractiva, que es aquella que busca un descenso del gasto en la economía, o sea, es decir, que es un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la demanda agregada a través de un descenso de la cantidad de dinero en circulación y un mayor tipo de interés. ¿Qué provoca la política monetaria contractiva? Ambas medidas disminuyen la cantidad de dinero en circulación y suben el tipo de interés. Disminuyen o contraen la DA al bajar el consumo y la inversión al disminuir la DA. Habrá un menor gasto en la economía y las empresas producirán menos, por lo que muchos trabajadores serán despedidos. Además, las empresas intentarán vender ante la poca demanda, bajarán entonces los precios. Por lo tanto,
va a disminuir la producción y el empleo. Eso es un negativo para la economía, pero a cambio los precios ya no suben. Eso sería lo positivo. El modelo de oferta y demanda agregada se utiliza para explicar la determinación de los niveles de producción y de precios de una economía. Se compone de una curva de demanda agregada, relación entre el nivel de precios y el PIB desde el punto de vista de la demanda, y una curva de oferta agregada, la relación entre el nivel de precios y el PIB desde el punto de vista de la producción. Dado el nivel de producción de equilibrio a largo plazo, este modelo permite explicar las fluctuaciones cíclicas que experimenta la economía alrededor de este nivel de renta como consecuencia de perturbaciones de demanda o de oferta. Está basado en la teoría de John Maynard Keynes.